Pero en realidad la Biblia habla de que David tenía una voluntad, la suya, sujeta a la voluntad de Dios. Ese es el gol, ese es el éxito y esa es la victoria de todo hombre en toda edad. Dios no tiene ciertos requisitos como en algunos empleos, en algunos lugares de trabajo, donde buscan determinado perfil para que puedan contratarte. Dios solo tiene un requerimiento, es que tu voluntad se sujete a la voluntad de Él. Jesús no hubiera podido hacer la voluntad del Padre si es que le hubiera tenido una agenda paralela, si es que hubiera tenido otra idea de lo que era el camino de la redención. Jesús siempre decía: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Nosotros como varones que salimos al mundo exterior, no solo en los estudios, sino en el trabajo, en laborar en algún lugar, y somos los encargados de traer la provisión, somos las personas que erramos porque no nos sujetamos a la voluntad de Dios. Pensamos que Dios es bueno para algunos rubros, es bueno para cambiar a nuestra esposa, a nuestra madre, a nuestras hermanas, a las mujeres en general, pero que no sirve para ver negocios, para ver futuro, para ver destino, sino que nosotros tenemos que labrarnos con el esfuerzo de nuestras propias carnes y de nuestros propios músculos. Por eso esta tarde he sentido muy grandemente poder hablar con ustedes, y creo que es de parte de Dios, el poder ser entrenados y decidir hacer las cosas al estilo de Dios. Mucho se habla de la voluntad de Dios. Muchos decimos que queremos hacer la voluntad de Dios o que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero generalmente la mayoría nos encontramos confundidos de cuál es la voluntad de Dios, y tenemos sobre el mismo punto como 5 voluntades de Dios en un año. Pensamos en el mes de enero, cuando es año nuevo, que esa es la voluntad de Dios y seguimos un camino. Ya para febrero o marzo sentimos que no y pensamos que Dios nos ha llevado a otro lugar. Pero Dios no es un Dios nervioso que cambia de opinión cada momento. Es un Dios que tiene claro lo que va a hacer con nosotros. Simplemente está esperando que nuestra voluntad se sujete a la voluntad de Dios. Ahora, como nos hemos conocido y sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo, y que la voluntad se encuentra en el alma, tenemos un gran problema, porque no sabemos discernir que lo que hemos decidido viene de Dios, viene de nuestra mente o viene de la carne, vienen de los emociones y sentimientos, viene de nuestra lógica mental o viene de parte de Dios. Y muchas veces asumimos que cosas que creemos que son de Dios deben ajustarse a nuestra mente, pero nuestra mente solo trabaja en un mundo de 3 dimensiones, en un mundo natural. No puede percibir el mundo sobrenatural de la 4ª dimensión. Por lo tanto, pensando que estamos haciendo la obra de Dios, en realidad lo que hacemos es hacer nuestra propia lógica y lo que nos parece bien, por varias razones. El gran desafío del hombre es ese. Cuando alguna vez me han escuchado hablar de las enseñanzas del 1:1, hemos visto que Pablo, el perseguidor de la iglesia, tuvo que sufrir una primera transformación para convertirse en el hombre, en el apóstol, en el siervo que se convirtió luego. Justamente eso, siervo significa, como ustedes ya conocen y lo han escuchado muchas veces, significa esclavo, significa dulos, significa alguien que entregó su voluntad a su patrón, a su amo. Eso es lo que hacían los esclavos de antes. También los repetí alguna vez aquí. Eran aquellos que tenían un amo que los había comprado por un precio, les marcaba con un anillo de madera la oreja, les daba un hueco ahí, y eso significaba que ellos no eran dueños de sí mismos, sino que su voluntad, su vida, la de su esposa y la de sus hijos, pertenecía al amo que lo había comprado. El primer trabajo y desafío de Pablo fue convertirse en un dulos. Él dijo que él podía moverse en un nivel en el cual tenía
una raza, una tribu, un conocimiento, fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín, ciudadano romano. Él dijo que todo lo tenía, todo lo era, tenía un rango de un hombre culto. Se fue hasta el Areópago después, una vez que vino al Señor, a discutir con los grandes filósofos de Grecia lo que era la divinidad. Pero al principio, en su soberbia, pensaban que los creyentes que habían venido estaban hablando y haciendo cosas contrarias a la ley. Él tuvo que aprender como primer paso a convertirse en un siervo, en un esclavo. Y para un hombre eso es un tremendo desafío. Nos gusta dominar, nos gusta someter, nos gusta demostrar autoridad, pero no nos gusta estar bajo autoridad. Por eso, uno de los grandes desafíos, les decía, es cómo nosotros podemos tener la capacidad de tener la certeza de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Él ve el final, Él ve el día. Nosotros no sabemos el mañana. Aún el regreso a nuestros hogares no lo tenemos claro. Aunque tenemos una idea, la certeza de eso no la tenemos. Por eso, cuando tú empiezas a reconocer tu vida interior y conoces lo que es tu carne, tu alma y tu espíritu, cómo se mueven, qué influencia tienes, vas a poder saber que lo que haces en realidad es a quien te sometes. Si tú eres un hombre de rencor, eres un hombre autoritario, es un hombre con confusión, es un hombre que está cambiando de decisiones permanentemente, es un hombre que siempre está en la queja, que siempre está inconforme, quiere decir que te está guiando alguien que es cambiante. No te está guiando alguien que tiene una visión clara, una certeza de a dónde va, de dónde viene y quién lo guía. Eso es lo que hoy día quiero establecerles por un momento. De nada va a servir tener una decena o una centena de congresos, de eventos en nuestra vida, si lo que escuchamos de parte de Dios, confirmado por el Espíritu de Dios en nosotros, no lo ponemos por obra. A mí me gusta mucho lo que Jesús dijo: id y hagan, id y hagan. Hay cosas que tenemos que hacer. El problema que hacemos es por desesperación, por confusión, por presión, pero no lo hacemos generalmente por la convicción de que es la voluntad de Dios. Así que hoy día vamos a hablar un poco de cómo conocer esa voluntad de Dios, cómo descubrimos la voluntad de Dios y oímos la voz de Dios. Esa es la clave de la vida. Cuando este muchacho escuchó en Estados Unidos y le dijeron: anda a Bolivia y vas a llenar los estadios y voy a conmover tu nación, él no dudó, él no se miró a sí mismo, él no se comparó, él no hizo nada. La única bendición y la única cosa buena que tenía es que le creyó a Dios, tuvo la certeza que Dios le habló. Llegó y en menos de 90 días Bolivia entera estaba reunida y puesta bajo los pies del Señor. El problema era que no había gente preparada para manejar eso. Había un corazón disponible, pero no había otros que escucharan a Dios. Así que Dios, primera cosa, es que tiene un plan maravilloso para todos. No debemos dudar. Los hombres estamos hechos para caminar en la vida siempre en desconfianza. Nos han engañado, estafado, nos han mentido, nos han roto el corazón cuando hemos creído en el amor de una mujer, nos han engañado en negocios. Cuando nos han contratado nos dijeron una cosa, pasó otra. Nuestro padre, a quien creíamos que tenía una palabra siempre de confiar, nos encontramos que algunas veces nos mintió, no era lo que decía que era. Entonces nos volvimos personas que siempre hemos caminado a la defensiva. En el mundo, en el trabajo, en la familia, en todo estamos siempre con el don de sospecha, sospechando que todo lo que nos dicen no es tal como es. Cuando tú tienes la certeza de que estás bajo el comando de un Dios maravilloso, con un maravilloso plan para nosotros, entonces empezamos a atar la segunda cosa que es importante tener cuando yo quiero caminar bajo la voluntad de Dios. Sé que tiene un plan maravilloso conmigo, y segunda cosa, sé que ese plan se conecta directamente con su voluntad perfecta. Sé que Él tiene algo bueno para mí, por lo tanto, lo que yo voy a hacer escuchándolo está conectado con ese destino bueno que tiene para cada uno de nosotros. Él tiene para todos y cada uno de los que estamos aquí y los que le creen un plan perfecto y tiene una voluntad perfecta.
Ahora, ¿cómo descubro cuál es su voluntad? ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo en el lugar que estoy, cómo estoy sirviendo, lo que he decidido en esta casa, el estar enraizado en este lugar, me hace una persona que estoy haciendo su voluntad? Hay personas que cambian de idea siempre. Hay los famosos hermanos maceta. Esas macetas que un día están en una iglesia, la próxima en la otra, no son árboles que echan raíces, son personas que son llevadas por todo viento de doctrina, son llevadas por emociones. Un día están aquí, le ofrecen ser cantante, allá se va allá, allá le ofrecen ser obispo, se va allá, aquí le ofrecen ser avispa, se va allá, está de todo, porque no tiene una dirección concreta. Pero ¿qué más? Cuando yo empiezo a conectar la voluntad de Dios con su plan, entonces descubro que el aprender a hacer su voluntad es un trabajo progresivo que empieza cuando yo comienzo a escuchar la voz de Dios. Para muchos han escuchado decir, Dios me ha dicho, he escuchado de Dios, o algunos más seguros dicen, siento de Dios. Eso quiere decir que al pasar Dios le dio un pellizcón y entonces dice, siento que Dios me está dirigiendo por acá. No, sienten otro acá, entonces dicen, Dios me está guiando por acá. Dios no se mueve así. Dios no es un sordomudo que hace señales para que tú te des cuenta. Te habla, te dirige, te pone la mano en la cara cuando estás yendo en lugar equivocado, pero siempre pelea por mostrarnos su voluntad. Nuestra posición es decirle no. Dios, tengo un plan mejor. Además, no te olvides que estoy en Perú. Aquí en Perú hacemos las cosas de otra manera. Segunda cosa o tercera, la que quiero que podamos tener, es que antes de que podamos discutir las maneras en que tú y yo podemos escuchar a Dios, es bueno tomar un momento para poder examinar algunas verdades fundamentales sobre la voluntad de Dios. Cuando tengamos esto en la palabra, nos va a ayudar a decidir. Primera pregunta que luego te la haré al final de esta charla. ¿Tú crees que caminas en la voluntad de Dios? La pregunta un poco más al fondo. ¿Tú crees que tu voluntad está conectada a la voluntad de Dios? Un poco más. ¿Tú crees que tu corazón, es decir, tus emociones, tu sentimiento y tu mente se sujetan a la voluntad de Dios? Es un gran desafío. La mente no puede captar en su lógica la cuarta dimensión sobrenatural de Dios. Pero el Espíritu en nosotros, donde habita el Espíritu Santo, es capaz de llevarnos a esa dirección. Yo quiero que sepas que en el lugar donde estás y en las cosas que vas a hacer, si tú tienes certeza de que Dios te habla y estás en su voluntad, estás en el lugar más seguro del universo y estás listo para cosechar las promesas que tú has creído. Vamos a conocer entonces, ¿dónde se encuentra la voluntad de Dios? La Biblia nos dice que la voluntad de Dios se encuentra en Cristo. Primera cosa que tenemos que tener en clara. Para conocer la voluntad de Dios y la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida, debemos estar en la fe. Debemos estar en la convicción de que Dios es alguien que nos muestra lo que todavía no hemos visto.